Hola, un abrazo fraternal y bienvenidos nuevamente a mi canal. Como podrán ver, ahí aparece la frase un nuevo conocimiento, que es mi meta, que usted en cada charla, en cada taller, en cada video pueda aprender algo nuevo, que le ayude a tener un crecimiento interior mucho más grande, que le ayude a elevar más su conciencia y le pueda acrecentar más en su fe sin vacíos. El tema de hoy es: la voluntad de Dios es para un bien mayor. Y podríamos empezar diciendo que hoy en día vemos cosas a simple vista que parecen ciertas, que parecen obvias y nosotros creemos que son verdad, pero que en realidad es todo lo contrario. Por ejemplo, si vemos una mujer vestida de negro, algunos podrán decir de que está de luto, otros dirán que está así porque le gusta vestirse de negro y otros dirán no, está así vestida porque va para una obra de teatro. En consecuencia, cuando nos llevamos un juicio sobre una persona o una cosa, sobre un suceso, tratamos de juzgar sin conocer las condiciones de vida de esa persona o esas personas, ni tampoco conocer las causas para las que hayan ocurrido para que ocurra determinado hecho. Es decir, juzgamos sin conocer, somos limitados en nuestra visión, solo vemos una pequeña partícula de las cosas y nos creemos jueces, ¿verdad? Leemos algún libro y después leemos otras páginas e inclusive nos llegamos a creer maestros de literatura. Es decir, juzgamos sin tener en cuenta las causas y los efectos, defectos, condiciones de vida que tiene una persona para estar en un lugar, para estar en determinado hecho, en determinada situación. Es decir, juzgamos sin conocer su pasado, ni sus pensamientos, ni su corazón. Juzgamos sin saber ni conocer el comienzo ni el final de la historia. No analizamos si es un principio o si es un final, si es una derivación o si es una parte o si es un todo. Es decir, no conocemos las cosas a fondo ni su trasfondo, porque somos buenos ¿para qué? Para juzgar, para criticar y para condenar a la ligera. Nos hacemos juicios severos sobre las personas y las cosas sin conocer el porqué de las cosas, sin conocer detalles, ni motivos, ni circunstancias. De hecho, pues prácticamente no sabemos nada, ¿verdad? Obviamente que nuestra meta es tener inteligencia y poder conocer más. Todos queremos saber y todos queremos entender. Pues bien, les voy a decir que el primer principio de la conciencia es saber de que no tenemos capacidad de saberlo todo. No tenemos la capacidad de conocer todas las cosas y tampoco es nuestro trabajo, ¿verdad? Debemos tener en cuenta que nuestra inteligencia solo es una pequeña fracción de lo que es la inteligencia del Dios eterno. Porque a pesar de nosotros ser limitados, muchos pretenden ser más inteligentes que inclusive que el mismo Dios, pretenden ser más grandes que el propio creador del universo. Pues bien, lo mismo ocurre en el concepto cuando decimos de castigo, que obviamente es un concepto errado. Juzgamos a la ligera, nos hacemos juicios severos sin saber absolutamente nada. Decimos muchas veces: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me estás castigando? ¿Por qué eres un Dios tan duro? Pues no, Dios no castiga, Dios más bien corrige y llega a nuestra vida para corregir nuestro camino, para que sepamos distinguir para dónde vamos, si estamos en la recta justa, si estamos en el camino correcto. De hecho, el concepto de castigo también se ve algo así como si fuera una venganza. Es decir, si haces esto, yo me vengo con esto; si haces esto, me voy a vengar con esto. Es como una operación humana. Digamos que más o menos es la ideología común del hombre necio. Por eso es que hay tanto escéptico y tanto ateo hoy en día, ¿verdad? Pero la realidad es que estamos en una prueba para la rectificación de nuestra alma. Y todas nuestras dificultades, obstáculos, están hechas a nuestra medida. Es decir, nunca van a sobrepasar nuestras propias fuerzas. El Creador nos da situaciones exactas para que podamos a través de nosotros mismos avanzar a través de lo vivido. Las pruebas nunca van a sobrepasar nuestros límites, pero hoy en día la gente tiene poca tolerancia a la soledad, al dolor, a las dificultades. Todo lo que vemos demasiado fácil. El Creador lo que desea es estimularnos para que nos demos cuenta de que estamos equivocados en nuestros caminos, en nuestro proceder. Nos está diciendo: oye, mira, hey, vas mal, despierta, corrige, y para que podamos cumplir nuestra misión. Entonces, como muchas veces no prestamos atención, nos hacemos los de la oreja mocha, en consecuencia nos vienen cosas que nos molestan, cosas que nos oprimen, como enfermedades, accidentes, etc.
Y es precisamente ¿para qué? Para que pienses, para que analices qué es lo que estás haciendo. Para que analices, ¿estaría haciendo algo mal? Quizás estoy lastimando a alguien. De pronto estoy interpretando mal las cosas. Vea, pongamos al padre que abandona a sus hijos. No fue capaz de cuidar el rebaño que le dieron a cuidar. El que roba, el que mata, el que tiene una lengua perversa, hablando de su hermano a oídas, lo odia, habla escondida de los vecinos, el que es avaro, el que es estafador, en fin, ¿qué estamos haciendo mal? Entonces Dios nos quiere guiar, Dios nos quiere ayudar. ¿Por qué? Porque nos creó con amor y no quiere que te pierdas, nos quiere corregir. Analice muy cuidadosamente Deuteronomios 8:5. Reconoce que así como un padre corrige a un hijo, igualmente Dios nos corrige como un padre. Es decir, tú no corriges un hijo tuyo con odio ni con venganza, ¿verdad que no? Lo haces porque deseas que no se pierda, que haga lo correcto. Pues bien, igual es el Creador con nosotros. En consecuencia podemos deducir de que la palabra del concepto de castigo es totalmente equivocado, es erróneo. Realmente estamos en una prueba para rectificar nuestra alma, para hacer nuestro tikkun, corrección de alma. Por ejemplo, veamos dos pruebas, la prueba de la riqueza y la prueba de la pobreza. ¿Cuál de las dos pruebas será más dura? Aunque usted no lo crea, la prueba de la riqueza es mucho más dura que la prueba de la pobreza. No en el sentido del tener, sino en el sentido del ser. ¿La pobreza qué? Es la humildad, ser despreciado, muchas veces ser criticado, ser humillado, pasar por necesidades y estar en un estado constante de humildad. La palabra humildad no significa precisamente lo que muchos creemos, que una persona pobre es humilde, no, hay muchos ricos que también son humildes. Entonces, ¿a quién le gusta vivir una vida de humillaciones, de ser criticados con necesidades? A nadie. Pero la prueba de la riqueza es una prueba mucho más difícil, porque el rico tiene que superar muchas cosas, entre ellas tiene que superar la envidia, tiene que superar el chisme y tiene que superar la traición. ¿De quién? De las personas más cercanas a él. Igualmente, una persona rica se puede volver muy cruel, explotadora, no importarle a los demás, rodeado de ego, de altanería, de prepotencia. Y de esa forma no logra su tikkun, que es la rectificación de su alma, ni siquiera en la humildad, porque a nivel alma tiene que pasar por lugares muy oscuros y es una prueba bastante difícil. Sienten que todo les pertenece, se creen un Dios, todo lo necesito, todos me buscan, nada se puede hacer sin mí, yo todo lo digo, yo todo lo termino, yo todo lo juzgo, etc. En ese sentido, una gran mayoría de los pobres, no todos, pasan la prueba de la humildad, más no así la mayoría de los ricos. Eso no lo pueden lograr muchos, solamente unos pocos. Y obviamente que muchos no están de acuerdo, opinan lo contrario, pero la prueba de la riqueza y de la pobreza son solo eso, son pruebas. La una no es más que la otra, simplemente son pruebas distintas. Y de esas pruebas son dadas a la persona que necesita hacer la corrección de su alma por medio de esa específica prueba y no por ninguna otra, no por la que nosotros elejamos y queramos, ¿verdad? Corregir nuestro camino es el objetivo de lo que nosotros llamamos castigo, sufrimientos y tribulaciones. ¿Ok? Ahora bien, quienes no asimilan este conocimiento, que obviamente hay gente que se olvida esas cosas, al final de sus días, después de haber sufrido, siempre termina acudiendo a Dios, al Creador, así sea en el último suspiro, porque al final descubre que lo único que le queda es el apoyo en el Creador. Pero también es una historia triste, llegar a viejo y llegar a enfermo, reconocer a Dios y no haber hecho nada, no haber rectificado nada. Eso sí es una verdadera tragedia, la mayor tragedia que puede tener un ser humano. En consecuencia, ¿qué es lo que Dios desea de ti, de nosotros? ¿Qué es lo que Él desea que sea nuestra meta? La voluntad del Creador es que lo conozcas, que lo conozcamos por nuestros propios medios, por nuestro propio amor y por nuestro propio apego. ¿A quién? Hacia Él. Hacerlo por elección propia, por fe y por conocimiento. Por eso, las condiciones de nuestra vida son necesarias y solo podemos conocerlo cuando pasamos y superamos esas específicas condiciones. También,
debes de saber algo bastante grande, y es que el creador del universo es el amor que quiere ser amado. Analice muy cuidadosamente Oseas 6:6, donde dice: porque yo quiero amor, no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, la voluntad del creador es que tengas más conocimiento de Él. Debes de conocer al creador del universo con las específicas condiciones que tiene en tu vida, es decir, en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, en la alegría, en la desgracia, en el triunfo y en la derrota. Y de hecho, no hay ningún error en los detalles de tu vida, tampoco en la mía. Todo está hecho a la medida perfecta para que cumplamos la rectificación de nuestra alma, para que cumplas la rectificación de tu alma y puedas trascender cuando te llegue el turno, cuando llegues a tu estación en este viaje por este planeta, ¿ok? Y esto solo se logra cuando se tiene una emuná shelema, es decir, una fe completa. Más sin embargo, como todos sabemos, hoy en día muchos no quieren, no desean esa oportunidad, ni mucho menos ese conocimiento. Solo les interesa, están concentrados en el tener, en el yo quiero, el yo necesito. Es decir, solo quieren vivir determinados momentos. Se nos olvida que en la vida hay momentos para todo. Y muchos creen que eso es lo máximo, pero es una necedad, y la necedad obviamente es una locura. Ahora, muy bien, técnicamente, si solo existiera esta vida, si solo existiera este mundo, ¿para qué desea Dios corregirnos, verdad? Es una pérdida de tiempo. ¿Para qué desea que lo conozcamos? Si nos vamos a morir, listo, ya, ahí queda todo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Si solo existiera este mundo, entonces la corrección del alma no tiene sentido alguno. Aprender, adquirir conocimientos tampoco lo tiene. Ser malo, ser bueno tampoco. ¿Para qué educarnos si todo termina en un instante, verdad? La venida, pasión y muerte de Jesucristo tampoco tendría ningún sentido, ¿verdad? Analizar la Biblia, tener mayores niveles de conciencia y espirituales tampoco. Entonces, ¿cuál es el sentido de la fe, verdad? La respuesta es la siguiente: creer que existe un mundo venidero es la base de la fe y de la conciencia espiritual. Creer de que existe un mundo más allá de los sentidos humanos, de que existe la vida más allá de la muerte y que vamos a trascender, que podemos trascender. Esto es algo que no podemos olvidar. Por eso necesitamos hacer corrección y rectificación desde nuestra vida para poder trascender limpios. Es impresionante. La base de la fe la veremos en otra charla por separado, porque es algo muy profundo y obviamente algo muy delicado. Ahora bien, una persona mentalmente sana sabe que nada se hace sin un propósito. Pongamos, si a usted le dicen y le piden que levante la mano y la tenga sostenida por 2 horas, ahora si usted no le ve propósito, la baja y dice: no, olvídese esas cosas, yo no hago cosas sin sentido, sin beneficio alguno, aparte de eso me canso. Muy bien, ¿verdad? Entonces, si así son las cosas en el ser humano, en los hombres, que tenemos una inteligencia limitada, imagínese en el creador del universo. ¿Crees que va a crear algo sin un objetivo, sin un propósito y sin un fin mayor? Dios ha creado el universo con una increíble precisión. Cada detalle de la creación tiene un objetivo único. Simplemente vamos a mencionar algo: la influencia que tiene la luna sobre la tierra, la influencia sobre las mareas y la atracción. Eso no está ahí simplemente que porque tenía que existir. No, eso fue hecho matemática, geográfica y milimétricamente calculado. Ahora, creó al hombre, nos creó a nosotros con un organismo único: riñones, corazón, hígado, etcétera, precisos y complejos, con mentalidad, con sentimientos, con grandes fuerzas espirituales. Sin que tengas una finalidad, por Dios, por supuesto que no. Si miras bien, eres una creación perfecta ahí. Estás acá con una finalidad para hacer algo. Pero te dirás en los días de hoy: pero si todo esto es una pérdida, es un desastre, todo esto es un caos, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Verdad? Muy bien, si te haces esa pregunta es porque obviamente ignoras tu misión y también ignoras tu grandeza. Piensa lo siguiente: ¿crees que el Creador te creó con sentimientos, con creatividad, con espiritualidad, para que vivas 60, 70, 80 años y luego morir y ya, y terminó la vida y terminó todo? No, qué pensamiento tan pobre, no, para nada. Y entonces algunos se preguntan: ¿y los que mueren jóvenes qué?
Pues bien, los que mueren jóvenes porque alzaron su ticún, vinieron y cumplieron su misión, su tarea en este planeta y les llegó la hora, llegaron a su estación y se tuvieron que bajar en ese lado, como algún día nos sucederá a nosotros. Entonces, ¿qué es que todo lo que nosotros tenemos, que son sentimientos, habla, inteligencia, pensamiento, entendimiento, trascendencia, conocimiento, todas estas cosas, para nada? No, piénsalo bien. Muchos ignoran que estamos en este mundo, en una estación, ignoran que existe una lucha continua entre la carne, que es el ser material, y el espíritu, que es el ser inmaterial. El espíritu está en desventaja, obviamente, porque no está en su campo, no está en el campo de batalla, porque este no es su territorio, ¿verdad? El tema espiritual también en otro video, porque es delicado y bien extenso. Entonces, el espíritu se llena a sí mismo, por esta razón, está en desventaja, porque su medio natural no es la tierra, no es lo físico, ni tampoco la carne, ni sus necesidades. Pero, cuando el espíritu está en su medio ambiente, es grande y poderoso, donde la carne no tiene ninguna influencia. En consecuencia, la existencia de la carne es temporal, mas no la del espíritu, la del alma. Necesitamos entender esto si deseamos seguir adelante, si queremos pasar a otro nivel de entendimiento y seguir nuestro camino a una conciencia más elevada. Y de ahí obviamente pasar al desarrollo más evolucionado que tiene el ser humano, que es la evolución y entendimiento espiritual. Está este mundo y el periodo de vida que tengamos acá es como montarnos en un tren, ¿me entiende? Cuando lleguemos a nuestra nación nos tenemos que bajar, es decir, nos tenemos que ir, pero espiritualmente vamos a seguir ese viaje. Por eso tenemos que rectificar para poder seguir ese viaje limpios. Cuando llegue el día, la hora de desvestirnos de este cuerpo, tengamos un alma limpia y transparente para seguir adelante en paraíso espiritual. Esto ocurre de hecho si hicimos los méritos necesarios para ese fin. Es decir, existe un mundo venidero al que hay que llegar, donde hay continuación a la vida espiritual, la vida del alma, después de que el cuerpo deja su función. La existencia del cuerpo termina en algún momento, pero la del alma, la del espíritu, es ilimitado, es extenso y continúa, lo que conocemos como vida eterna. Pero esto solamente se logra por la voluntad divina y es obvio que trasciende aquel que hace la voluntad divina. En consecuencia, cada persona es libre en sus pensamientos y en su acción individual, ¿verdad? Igualmente tiene una supervisión individual del Creador para cada uno de nosotros. Y eso lo hace según sus exactos y justos cálculos, hechos a la medida perfecta sobre la vida de la persona en este planeta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué razón? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Necesitamos adquirir mucho conocimiento, necesitamos crecer. Más sin embargo, quiero aclararles que el Creador no determina las acciones del hombre, nos deja a nuestra libre elección, lo que nosotros llamamos el libre albedrío, para que todos, sin excepción, tenemos lo necesario para hacer una buena jornada en nuestro paso por este planeta. ¿Y esto qué? Esto es lo que nos sirve como prueba en el momento en que nos lean el libro de la vida, determinando la lealtad hacia el Creador y si hicimos o no nuestra misión. Nosotros obviamente tenemos inteligencia limitada y de hecho, que no entiendas, esto no cambia en la realidad. Ahora bien, como ya sabemos, una persona con un nivel de inteligencia sabe que cuando algo se hace con un propósito, con una finalidad. Yo te pregunto, ¿sabes cuál es tu propósito espiritual? ¿Sabes cuál es tu misión? Si no lo sabes, es hora de que empieces a buscar, y el mejor lugar donde empieces a buscar es en tu corazón, en tu cerebro y pensamiento, que es donde se origina todo, y en la plegaria, en la oración. Ahora bien, pues es muy fácil hablar, ¿verdad? Pero es muy difícil hacer. En consecuencia, la pregunta que me pueden hacer muchos es la siguiente: ¿cómo supero mis debilidades, mis problemas de odio, de rencor, de chisme, de odio, de envidia, de adicciones al vicio, adicción al sexo, etcétera? ¿Cómo supero los complejos, las heridas emocionales? ¿Cómo perdonar y limpiar mi alma para poder seguir y buscar la superación a niveles de conciencia más elevados? Dicho de otro modo, ¿qué debemos de hacer para superar el punto de quiebre de mis pensamientos, de mis conductas, ¿verdad? ¿Cómo superar nuestro comportamiento? Este es el gran problema de la mayoría de las personas. Creer que muchas veces puede ser un problema de culto, un problema de iglesia, un problema de religión, y no lo es.
Este es un problema propiamente tuyo y es algo entre tú y el creador del universo. Es algo personal entre tú y Dios y nadie más. Así que aprender a superar nuestro punto de quiebre, las tentaciones, debilidad, adicciones de todo tipo, odio, rencores, heridas emocionales, perdonar, etc. Este es un tema muy importante y es un tema bastante delicado, el cual vamos a tener en el próximo video, el cual se va a titular Punto de quiebre, cómo superarlo. Pues muy bien, hasta aquí llegamos en esta charla de hoy. Espero que les haya servido de algo hayan aprendido. Como digo siempre, que Dios nos bendiga y nos proteja, que Dios ilumine nuestra vida y nos sea propicio, que Dios ilumine su rostro sobre nosotros y nos traiga la paz. Baruch Hashem Adonai.